En el majestuoso reino de Valdoria, donde las montañas nevadas abrazan un palacio de mármol blanco que ha sido testigo de siglos de intrigas. La tensión flotaba en el aire como una tormenta que se aproxima. La reina consorte Esperanza había llegado al poder a través del matrimonio con el rey Fernando, pero su posición nunca había sido completamente aceptada por la aristocracia tradicional del reino. La mañana del incidente que cambiaría para siempre las dinámicas del palacio, la princesa Catalina, heredera al trono y querida por el pueblo, se dirigía hacia los jardines reales para su caminata matutina habitual. A sus 25 años, Catalina representaba la esperanza de modernización del reino, con su educación progresista y su genuina preocupación por los ciudadanos más vulnerables de Valdoria. El capitán de la guardia, Rodrigo Mendoza, un hombre de 40 años curtido por años de servicio leal a la corona, había notado durante las últimas semanas una tensión creciente entre las dos mujeres más poderosas del reino. Sus ojos, entrenados para detectar cualquier amenaza, habían captado miradas cargadas de resentimiento y conversaciones que se interrumpían abruptamente cuando alguna de ellas entraba en una habitación. Esa particular mañana de octubre, cuando las hojas doradas cubrían los senderos del palacio y el aire fresco anunciaba la llegada del invierno, la reina Esperanza había sido informada de que Catalina había expresado públicamente su desacuerdo con algunas de las reformas propuestas por la nueva administración real, reformas que la reina consideraba fundamentales para consolidar su influencia en el reino. El encuentro se produjo en el Salón de los Espejos, una grandiosa habitación decorada con cristales que reflejaban la luz del sol, creando un juego de brillos que normalmente transmitía serenidad y elegancia. Sin embargo, ese día los espejos serían testigos silenciosos de una confrontación que revelaba las profundas fisuras en la familia real de Valdoria. Catalina había entrado al salón buscando un momento de tranquilidad para revisar algunos documentos relacionados con sus compromisos benéficos, cuando Esperanza apareció con una expresión que la joven princesa no había visto antes. Los ojos de la reina consorte brillaban con una mezcla de frustración acumulada y determinación férrea. «Catalina», dijo Esperanza con una voz que intentaba mantenerse controlada, pero que traicionaba la tormenta interior que la consumía. «Necesitamos hablar sobre tu comportamiento reciente y las declaraciones que has estado haciendo a espaldas de la corona». La princesa, sorprendida por el tono acusatorio, levantó la mirada de sus documentos. Su educación real le había enseñado a mantener la compostura en todo momento, pero algo en la actitud de Esperanza le indicó que esta conversación sería diferente a cualquier otra que hubieran tenido anteriormente. «No estoy segura de entender a qué te refieres», respondió Catalina con diplomacia, aunque su instinto le decía que se preparara para lo que estaba por venir. «Si hay algo específico que te preocupa, estoy dispuesta a discutirlo trivializadamente», pero Esperanza ya había cruzado una línea invisible. Los meses de presión, las críticas sutiles de la corte y la constante sensación de que su autoridad era cuestionada habían erosionado su paciencia hasta el punto de ruptura. Sin previo aviso, se acercó a Catalina con una agresividad que transformó completamente la atmósfera del elegante salón. «¡Civilizadamente!», gritó Esperanza, su voz resonando contra las paredes de mármol. ¿Es civilizado socavar constantemente las decisiones de la corona? ¿Es civilizado que una princesa actúe como si tuviera más derecho que la reina consorte? En ese momento crítico, cuando la situación amenazaba con estallar completamente fuera de control, los pasos firmes del capitán Rodrigo resonaron en el pasillo. Su sexto sentido, desarrollado a través de años protegiendo a la familia real, le había advertido que algo no estaba bien en el palacio esa mañana. Lo que Rodrigo presenció al entrar al Salón de los Espejos sería grabado en su memoria para siempre. La reina Esperanza con el rostro enrojecido por la ira, gesticulando de manera amenazante hacia una Catalina que intentaba mantener su dignidad mientras retrocedía lentamente. Los reflejos en los espejos multiplicaban la escena, creando una imagen caleidoscópica de tensión y conflicto que contrastaba dramáticamente con la usual serenidad del palacio. Sin vacilar, Rodrigo dio un paso adelante,
su presencia imponente llenando inmediatamente el espacio entre las dos mujeres. Su experiencia le dictaba que en situaciones como esta, la intervención debía ser firme pero respetuosa, protegiendo a ambas partes de acciones de las que podrían arrepentirse más tarde. Su Majestad, Su Alteza, dijo Rodrigo con una voz que combinaba autoridad y respeto, haciendo una reverencia que reconocía el protocolo pero que también establecía claramente su intención de intervenir. Disculpen la interrupción, pero he venido a informar sobre un asunto de seguridad que requiere atención inmediata. La mentira diplomática del capitán funcionó como un rayo de lucidez en medio de la tormenta emocional. Esperanza se detuvo abruptamente. Su respiración agitada gradualmente recuperando un ritmo más normal, mientras la realidad de la situación comenzaba a penetrar la niebla de su ira. Catalina, por su parte, sintió una oleada de alivio al ver la figura protectora del guardia, aunque mantuvo su compostura real. ¿Qué tipo de asunto de seguridad?, preguntó Esperanza, su voz aún temblorosa pero intentando recuperar la autoridad que había perdido momentos antes. Rodrigo, veterano en el manejo de crisis diplomáticas, improvisó con la habilidad de alguien que había servido en las más delicadas situaciones del reino. Hemos detectado actividad inusual en los terrenos del palacio que requiere que sus majestades se dirijan a sus aposentos, mientras investigamos la situación. Por la seguridad de ambas, sería prudente que pospongan cualquier reunión hasta que hayamos completado nuestra evaluación. El capitán había logrado varios objetivos con su estrategia. Había interrumpido la confrontación antes de que escalara a violencia física. Había proporcionado a ambas mujeres una salida digna de la situación, y había creado el tiempo necesario para que las emociones se calmaran antes de cualquier interacción futura. Catalina fue la primera en comprender la sabiduría de la intervención. Con la gracia que había caracterizado su educación real, se dirigió hacia Rodrigo con una sonrisa que no ocultaba completamente su gratitud. Gracias, capitán. Naturalmente. Seguiré las recomendaciones de seguridad del palacio. Esperanza, sin embargo, no estaba completamente convencida. Sus ojos se movían entre Rodrigo y Catalina, como si sospechara que había algún tipo de conspiración en su contra. La paranoia que había estado creciendo en su mente durante meses ahora encontraba nueva evidencia en lo que percibía como una alianza entre el jefe de seguridad y la princesa. Capitán Mendoza, dijo Esperanza con una voz que intentaba recuperar su autoridad real. Espero un informe completo sobre esta supuesta amenaza de seguridad en mi oficina dentro de una hora. Por supuesto, Su Majestad, respondió Rodrigo con profesionalismo impecable, aunque internamente sabía que tendría que crear un informe convincente sobre una amenaza que no existía. Mientras Catalina salía del Salón de los Espejos con la dignidad intacta, Rodrigo permaneció momentáneamente con Esperanza. En los años que había servido al palacio, había aprendido a leer las expresiones y el lenguaje corporal de la familia real, y lo que veía en los ojos de la reina consorte le preocupaba profundamente. Su Majestad, dijo suavemente, ¿hay algo más en lo que pueda asistir? El estrés de gobernar puede ser abrumador, y es mi deber asegurarme de que se sienta segura y apoyada en el palacio. Esperanza lo miró con una mezcla de sospecha y vulnerability. Por un momento, la máscara de autoridad real se deslizó, revelando a una mujer que se sentía aislada y constantemente desafiada en un entorno que nunca había llegado a sentir completamente como su hogar. Capitán, dijo finalmente, ¿cuánto tiempo ha servido usted a esta familia real? Comencé como guardia junior bajo el reinado del anterior rey, el padre de Su Alteza Catalina. Entonces usted recuerda cómo eran las cosas antes de que yo llegara, continuó Esperanza, su voz adquiriendo un tono más personal que real. Usted ha visto cómo algunos miembros de la corte nunca han aceptado completamente mi presencia aquí. Rodrigo reconocía el territorio peligroso en el que se estaba adentrando. Como jefe de seguridad, su lealtad debía ser hacia la corona en su totalidad, no hacia individuos específicos dentro de la familia real. Sin embargo, también comprendía que la estabilidad del reino dependía del mantenimiento de la armonía dentro de la familia real. Su Majestad, respondió cuidadosamente,
Mi deber es proteger a todos los miembros de la familia real y mantener la estabilidad del palacio. He observado que tanto usted como Su Alteza Catalina enfrentan presiones únicas en sus respectivos roles, y creo que el reino se beneficia cuando ambas pueden colaborar efectivamente. Era una respuesta diplomática que reconocía las preocupaciones de Esperanza sin tomar partido en el conflicto subyacente. Rodrigo esperaba que esto pudiera plantar una semilla de reflexión que llevara a una resolución más pacífica de las tensiones. Sin embargo, el daño psicológico ya estaba hecho. La confrontación en el Salón de los Espejos había revelado fisuras que habían estado desarrollándose durante meses, y Rodrigo sabía que su intervención, aunque necesaria, no había resuelto los problemas fundamentales que habían causado el estallido. Mientras Esperanza finalmente salía del salón, Rodrigo permaneció solo entre los espejos que habían sido testigos del drama. Su mente ya estaba trabajando en estrategias para prevenir futuras confrontaciones, pero una sensación de inquietud se había instalado en su pecho. Había visto suficientes crisis en el palacio para saber que esta era solo la punta del iceberg. Los días siguientes al incidente en el Salón de los Espejos trajeron una tensión palpable que se extendía por todo el palacio, como una enfermedad silenciosa. Los sirvientes susurraban en los pasillos, los consejeros intercambiaban miradas preocupadas durante las reuniones oficiales, y el rey Fernando, ajeno inicialmente al conflicto entre su esposa y su hija, comenzó a percibir que algo fundamental había cambiado en la dinámica de su familia. Rodrigo había cumplido su promesa de entregar un informe detallado sobre la supuesta amenaza de seguridad, un documento que había requerido toda su creatividad para que pareciera convincente sin ser alarmante. Había inventado una situación de actividad sospechosa en los jardines que resultó ser un malentendido con un equipo de jardineros nuevos, una explicación que satisfizo las exigencias burocráticas sin crear verdadera preocupación. Sin embargo, el verdadero desafío para el capitán no era mantener la ficción de su informe, sino navegar las consecuencias emocionales y políticas de lo que había presenciado. Durante sus rondas diarias por el palacio, notaba cómo Catalina y Esperanza habían desarrollado una coreografía elaborada para evitarse mutuamente, cambiando sus horarios y rutas para minimizar las posibilidades de encuentros accidentales. Catalina, por su parte, había intensificado sus actividades benéficas fuera del palacio, pasando más tiempo en hospitales, escuelas y centros comunitarios. Su equipo de asistentes había notado que la princesa parecía encontrar refugio en su trabajo público, como si la conexión genuina con los ciudadanos del reino le proporcionara el equilibrio emocional que faltaba en su vida palacial. Una tarde, mientras Catalina revisaba propuestas para un nuevo programa de educación infantil en su oficina privada, Rodrigo solicitó una audiencia. El protocolo dictaba que estas reuniones debían ser formales, pero la experiencia compartida en el Salón de los Espejos había creado un entendimiento tácito entre ellos. Su Alteza, comenzó Rodrigo después de hacer la reverencia apropiada. He venido a informarle sobre algunas modificaciones en los protocolos de seguridad del palacio. Catalina levantó la mirada de sus documentos, reconociendo inmediatamente el tono diplomático que el capitán había utilizado días antes. Por favor, tome asiento, capitán. ¿Qué tipo de modificaciones considera necesarias? He estado evaluando los patrones de movimiento dentro del palacio, y creo que podríamos optimizar las rutas de seguridad para asegurar que todos los miembros de la familia real puedan realizar sus actividades con la máxima tranquilidad y privacidad. Era una forma elegante de decir que había diseñado un sistema para prevenir encuentros accidentales entre Catalina y Esperanza, al menos hasta que las emociones se hubieran calmado suficientemente para permitir una reconciliación civilizada. Catalina sonrió con una mezcla de gratitud y tristeza. Capitán Mendoza, aprecio su creatividad en el manejo de situaciones delicadas. Sin embargo, no puedo evitar sentir que estamos tratando síntomas en lugar de la enfermedad real. ¿A qué se refiere, Su Alteza? El problema no es logístico, Rodrigo. El problema es que mi madrastra se siente amenazada por mi presencia,
y yo me siento constantemente juzgada por alguien que llegó a esta familia cuando yo ya era adulta y que ahora intenta redefinir tradiciones que han existido durante generaciones. Era la primera vez que Catalina expresa tan directamente sus frustraciones. Y Rodrigo se encontró en la posición incómoda de ser confidente de secretos familiares que podrían afectar la estabilidad del reino. Su Alteza respondió cuidadosamente: mi experiencia me ha enseñado que los conflictos familiares en entornos reales requieren soluciones que consideren tanto los aspectos personales como los políticos. ¿Ha considerado la posibilidad de una conversación mediada con Su Majestad la Reina? Catalina se recostó en su silla, considerado la sugerencia. ¿Y quién podría servir como mediador en una situación tan delicada? No puedo involucrar a mi padre directamente sin crear un escándalo mayor, y no confío en ningún miembro de la corte para mantener la discreción necesaria. Podría sugerir al arzobispo Alejandro, propuso Rodrigo. Su posición le da autoridad moral. Su experiencia en consejería ha sido valiosa en crisis anteriores, y su lealtad hacia la corona está fuera de duda. Era una sugerencia inteligente. El arzobispo Alejandro había servido como consejero espiritual de la familia real durante más de 2 décadas, y había desarrollado una reputación de sabiduría y discreción que trascendía las divisiones políticas del reino. Mientras Catalina consideraba la propuesta, en otra ala del palacio, Esperanza se enfrentaba a sus propias batallas internas. La confrontación había liberado emociones que había estado suprimiendo durante meses, pero también había expuesto vulnerabilidades que le hacían sentirse aún más aislada. Su asistente personal, María Elena, una mujer de mediana edad que había servido en varias casas reales europeas antes de llegar a Valdoria, había notado los cambios en el comportamiento de su empleadora. Las noches de insomnio se habían vuelto más frecuentes, y Esperanza había comenzado a cuestionar constantemente las motivaciones detrás de cada gesto y comentario de los miembros de la corte. Su Majestad, dijo María Elena durante una de sus sesiones vespertinas de revisión de agenda, he notado que parece estar experimentando considerable estrés últimamente. ¿Podría ser útil programar algunas actividades que le proporcionen relajación y perspectiva? Esperanza la miró con una expresión que mezclaba gratitud y sospecha. María Elena, ¿tú crees que estoy perdiendo la cordura? En absoluto, Su Majestad. Creo que está navegando presiones extraordinarias que requerirían paciencia sobrehumana de cualquier persona. Pero también creo que el aislamiento puede distorsionar nuestra percepción de las situaciones. Era un comentario arriesgado, pero María Elena había servido el tiempo suficiente en entornos reales para entender cuándo era necesario hablar con franqueza, incluso con una reina. Esa noche, mientras el palacio se sumía en su quietud nocturna, Rodrigo completaba su ronda final de inspección. Al pasar por el Salón de los Espejos, se detuvo momentáneamente, recordando la escena que había presenciado días antes. Los espejos reflejaban solo su figura solitaria ahora, pero parecían conservar el eco de las emociones que habían llenado el espacio. La resolución llegó de manera inesperada, como suelen hacerlo las soluciones más duraderas a los conflictos humanos complejos. 3 semanas después del incidente en el Salón de los Espejos, una crisis externa al palacio obligó a toda la familia real a unirse en una causa común que puso en perspectiva sus diferencias personales. Una inundación devastadora había afectado las provincias del norte de Valdoria, dejando a miles de familias sin hogar y requiriendo una respuesta coordinada de emergencia que involucraría a todos los miembros de la familia real. El rey Fernando, abrumado por la magnitud de la crisis, necesitaba que tanto Esperanza como Catalina trabajaran juntas para organizar los esfuerzos de ayuda humanitaria. Rodrigo observó con fascinación profesional cómo la crisis externa transformó inmediatamente las dinámicas internas del palacio. Las habilidades complementarias de ambas mujeres se hicieron evidentes. Esperanza tenía experiencia en coordinación logística a gran escala de sus años previos trabajando en organizaciones internacionales, mientras que Catalina tenía conexiones establecidas con organizaciones benéficas y
y una comprensión intuitiva de las necesidades de las comunidades afectadas. La primera reunión conjunta se llevó a cabo en la sala del Consejo Real, con mapas de las áreas afectadas extendidos sobre la mesa de roble, que había sido testigo de decisiones trascendentales durante siglos. Rodrigo estaba presente como parte del equipo de seguridad, evaluando los riesgos de los viajes que ambas mujeres tendrían que hacer a las zonas de desastre. Su Majestad, dijo Catalina dirigiéndose a Esperanza con formalidad renovada, sugiero que dividamos los esfuerzos geográficamente. Yo podría concentrarme en las comunidades rurales donde tengo contactos establecidos, mientras que usted podría coordinar los esfuerzos en los centros urbanos donde su experiencia logística sería más valiosa. Esperanza estudió los mapas durante varios minutos antes de responder. Es una división práctica, admitió finalmente. Sin embargo, creo que también deberíamos consider assisting alcohol's seats within a concrete action. The president tends to sit at the farmers. The best moment was present. Its particular personal affection in time. Era la primera vez en semanas que habían tenido una conversación productiva sin intermediarios. Y Rodrigo sintió una cautela optimista mientras observaba el desarrollo de la planificación. Durante los días siguientes, mientras ambas mujeres trabajaban incansablemente para coordinar la respuesta de emergencia, algo fundamental comenzó a cambiar. Esperanza observó la genuina compasión de Catalina hacia los ciudadanos afectados y su habilidad para conectar emocionalmente con personas de todos los estratos sociales. Catalina, por su parte, presenció la competencia administrativa de Esperanza. Y su capacidad para resolver problemas logísticos complejos bajo presión extrema. El momento decisivo llegó durante una visita conjunta a un refugio temporal en la ciudad de San Nicolás. Una anciana que había perdido su hogar y todas sus pertenencias se acercó a ambas mujeres con lágrimas en los ojos, agradeciendo no solo la ayuda material sino la esperanza que representaba ver a la familia real trabajando unida en respuesta a la tragedia. Su presencia aquí nos dice que no estamos olvidados, dijo la anciana con voz temblorosa. Ver que ustedes pueden trabajar juntas nos da fe en que nosotros también podemos reconstruir nuestras comunidades. Esa noche, en el viaje de regreso al palacio, Esperanza y Catalina viajaron en el mismo vehículo blindado, con Rodrigo en el asiento delantero coordinando la seguridad del convoy. El silencio inicial gradualmente dio paso a una conversación que había estado pendiente durante meses. Catalina, dijo Esperanza finalmente, debo disculparme por mi comportamiento en el Salón de los Espejos. La persona no justifica la falta de control, especially viniendo de alguien en mi posición. Catalina se volvió hacia ella, con sorpresa genuina. Esperanza. Yo también debo asumir responsabilidad. He estado tan enfocada en proteger las tradiciones. Que no he reconocido suficientemente las contribuciones valiosas que has traído al reino. Rodrigo, manteniendo su atención en los protocolos de seguridad, pero inevitablemente escuchando la conversación, sintió una sensación de alivio que no había experimentado en semanas. Creo, continuó Esperanza, que ambas hemos estado operando desde una mentalidad de escasez, como si el respeto y la autoridad fueran recursos limitados que teníamos que disputar entre nosotras. Tienes razón, acordó Catalina. La realidad es que el reino se beneficia cuando ambas podemos contribuir desde nuestras fortalezas únicas, sin sentir que tenemos que competir por legitimidad. La conversación continuó durante el resto del viaje, abordando malentendidos específicos y estableciendo bases para una colaboración futura más efectiva. Rodrigo se dio cuenta de que estaba presenciando no solo una reconciliación personal, sino un momento que podría definir la estabilidad del reino durante años venideros. En las semanas siguientes, la transformación fue notable. Esperanza y Catalina desarrollando una rutina de reuniones semanales para coordinar sus actividades y asegurarse de que sus iniciativas se complementaran en lugar de competir. El personal del palacio observó con alivio cómo la tensión que había permeado los pasillos gradualmente se disipaba.
Rodrigo, reflexionando sobre los eventos mientras completaba sus reportes mensuales, reconoció que su intervención en el Salón de los Espejos había sido necesaria para prevenir una escalada inmediata, pero que la verdadera resolución había requerido que ambas mujeres encontraran su propio camino hacia el entendimiento mutuo. El arzobispo Alejandro, quien finalmente había sido consultado por ambas mujeres por separado, comentó más tarde que había sido testigo de muchas reconciliaciones familiares durante su carrera, pero que pocas habían demostrado la madurez y el compromiso genuino con el bien común que había observado en este caso. Meses después, cuando los historiadores del reino escribieran sobre este periodo, lo recordarían no por la crisis que casi fracturó a la familia real, sino por la manera en que esa crisis había catalizado una colaboración que fortalecería las instituciones del reino durante la generación siguiente. Y en el Salón de los Espejos, que había sido testigo del conflicto inicial, ahora se celebraban regularmente reuniones colaborativas entre Esperanza y Catalina. Los espejos reflejando no tensión y confrontación, sino cooperación y respeto mutuo.